La idea de hacer este foro sobre el 50 aniversario del Congreso de Reestructuración de Arquitectura tiene tres razones y motivos fundamentales. Uno, recuperar la memoria histórica de lo que pasó en aquel 1972 a 50 años de distancia con los sobrevivientes de los hechos. Pero más allá de eso, estamos hablando de que en estos 50 años de la primera Facultad de Arquitectura de la San Carlos, que fue la que motivó este rompimiento de la estructura académica, se derivaron en el inmediato plazo dos nuevas facultades de arquitectura en universidades privadas. Y hoy día ya somos 10. De tal manera pues que es importante que el gremio de arquitectos conozca esos orígenes de toda esa evolución que se dio en estos últimos años. Y más importante que esas dos primeras connotaciones está el hecho de que están invitados los 10 decanos de las facultades. Y mi intención es realmente, primero, conocernos, que conozcan esa historia, y luego estimular a que haya un próximo encuentro tendente a definir una estrategia de la enseñanza de la arquitectura en Guatemala sustentada en las raíces culturales del país. En esencia, la precolombina, la colonial y la republicana. El CRA no era realmente algo nuevo. Ya algunos meses antes, un grupo de estudiantes había tocado la puerta de las autoridades para platicar sobre algunos temas de formación. El grupo estaba muy bien organizado y rechazó casi todas las respuestas que en ese momento pudimos dar. Yo puedo resumir el CRA de la siguiente manera. Fue un movimiento estudiantil que descarriló una facultad completa, la Facultad de Arquitectura, y había dos argumentos. Uno, el argumento administrativo, que probablemente era válido, y luego el argumento académico. Ellos no estaban de acuerdo con el sistema educativo que se empleaba en ese momento. A raíz de ese descarrilamiento se conforma el CRA. Los estudiantes y profesores sugieren una serie de lineamientos que se deberían implementar dentro del pensum de estudios. De hecho, se incorporan, pero con el tiempo se desvanecen. No sé qué sucedió. Yo nunca más regresé a la Facultad de Arquitectura después del CRA. Luego, en la parte administrativa, sí, se logran los cambios que aún perduran. Creo que finalmente el argumento del CRA era tomar el poder. Pero realmente los cambios, como les decía, dentro del ámbito educativo se aflojaron, se perdieron, se diluyeron y a la fecha no creo que perduren. El contexto de los años 70 era de no más de 200 arquitectos en Guatemala, teniendo 5,5 millones de habitantes,
teníamos un arquitecto por cada 27,000 habitantes en Guatemala. Hoy tenemos 7,000 arquitectos en un mundo de 18 millones de habitantes y tenemos entonces un arquitecto por más o menos cada 3,000 habitantes. Ese cambio es colosal. Y creo que es importante señalar que el CRA resume en pocas palabras la democratización de la arquitectura, un proceso que transformó completamente la posibilidad en los estudiantes y el estudio de la arquitectura. Recordemos que la escuela fue fundada allá por el año 58 por un grupo de arquitectos graduados fuera de Guatemala y fundaron la escuela en la Universidad Nacional, pero pretendían hacer de la escuela de arquitectura una escuela de élite, porque la arquitectura se consideraba un estudio para las élites, para la alta sociedad. Veníamos de una escuela de estudios generales que dejó de desarrollar la educación del año 1 y el año 2 de cualquier carrera durante 6 años. Pero en 1970 sucede algo muy importante. Deja de funcionar los estudios generales y violentamente entran más o menos 300 estudiantes o 200 estudiantes por año a inscripción del nuevo año. Recibir 300 alumnos a primer año en una facultad de arquitectura que tenía menos de 300 estudiantes en ese momento era un impacto colosal. Los catedráticos pretendían entonces, con un plan remodelado de educación, poner cortapisas que redujeran la población estudiantil, aumentando la nota en los cursos, reduciendo la cantidad de veces que podía cursarse una materia para poder ganarla, y además no se podría pasar al siguiente semestre si se tenían clases pendientes. Todos esos elementos eran una presa estudiantil que definitivamente la población estudiantil no podía aceptar y creó una gran confrontación. Esa confrontación fue dolorosa. Emigraron los catedráticos, crearon nuevas escuelas y hoy en día tenemos 10 escuelas de arquitectura y 7,000 arquitectos graduados colegiados, y muchos otros ejercen la arquitectura sin colegiarse. De las condiciones políticas de Guatemala en aquel entonces, ¿cuál fue tu motivación para apoyar el movimiento revolucionario estudiantil dentro de la Facultad de Arquitectura? Bueno, básicamente mi motivación fue no un hecho concreto, sino que un proceso. O sea, desde que llegué a la Facultad de Arquitectura y empezamos a tomar contacto con otros compañeros ya de viejo cuño, digamos, que habían estado considerando que el sesgo de la facultad no era el más conveniente para un país como el nuestro, sino que se necesitaba una formación más abocada a los problemas nacionales, pues por ahí empezó todo. Y se va uno articulando poco a poco, y como proceso, cuando uno ya va por ese camino, ni siquiera se pregunta, sino que es la lógica de lo que va ocurriendo. Y la verdad yo creo que el movimiento fue básicamente estudiantil, porque el claustro en general, no todos, y la junta directiva en particular, no estaban interesadas en modificar nada, porque podían haberlo hecho. Yo ahorita que revisé un poco mis datos, la conclusión es esa. Podía haberse hecho algo juntos, porque nadie estaba negando que se debía hacer uno, pero no quisieron. Y yo creo que en el caso del CRA, el proceso, el problema es muy complejo, porque desde más o menos el año 1966 habían ya grupos estudiantiles que demandaban una revisión del plan de estudios, por esto que platicamos, que lo veíamos como muy sesgado respecto a una realidad un tanto diferente.
Y después, en el año 70, se hizo un nuevo seminario de estudiantes y se planteó la necesidad de evaluar el plan de estudios. En el 71, después casi de un año de presiones y de demandas, aceptaron los catedráticos, jefes de departamento, formar la comisión evaluadora. No funcionó. En el 72, a inicios del 72, los integrantes de la comisión evaluadora, que eran estudiantes, renunciaron. Y ante la renuncia, que lo que denunciaba era la falta de interés por revisar, pues vino la petición de renuncia de los jefes de departamento. Y ahí empezó la bolita a hacerse más compleja. Los estudiantes publicamos una carta a la comunidad universitaria donde explicábamos cuáles eran las motivaciones por las cuales nosotros queríamos un cambio de plan de estudios. Se le hizo una propuesta a la junta directiva de un plan para la reestructuración y no nos pelaron. Tomamos la facultad, entonces sí, al día siguiente revisaron lo que habíamos propuesto, lo aprobaron y empezó el Congreso de Reestructuración, que realmente yo creo que fue un buen esfuerzo, muy colectivo. Por ejemplo, la toma de la facultad, prácticamente yo diría que casi el 100% de los estudiantes participó. Éramos como 600 en ese entonces, como 600 estaban en la facultad. Y ahí pasamos toda la noche. Entonces, ese fue más o menos el trayecto. Entonces, la motivación es más compleja de un motivo, es más bien una motivación. Ya había tomado auge el proceso de la Revolución Cubana y eso estaba influyendo mucho en los países latinoamericanos. Comenzaron a darse movimientos estudiantiles y sociales que tiraban un tanto hacia la izquierda. Y me refiero a la izquierda en el sentido de el interés por el desarrollo social. Pero la carrera fue creada en un momento en que quienes tenían el control eran conservadores, tenían sólidos valores y patrones que obedecían a criterios academistas más que políticos. Y dentro de la concepción curricular de ese momento no se tomaron en cuenta variables sociales que estudiaran la realidad que estábamos viviendo. Conforme se fueron dando esos procesos, se fueron interesando los propios estudiantes en tomar en cuenta estos criterios. Pero hubo dos elementos sustantivos que cambiaron la visión del pensum de arquitectura. El primero fue en 1964, con la creación de la Escuela de Estudios Generales. La mayoría de los que estuvieron en el movimiento del CRA comenzaron en los estudios generales. Pero en ese momento, los estudios generales eran como parte de la política que se estaba desarrollando a raíz de la iniciativa del presidente Kennedy de la Alianza para el Progreso. Y uno de los proyectos que se impulsaba para evitar que siguiera avanzando el comunismo dentro de Latinoamérica fue la educación. Entonces, con el apoyo de la Alianza para el Progreso, se dio el financiamiento para que se pudiera impulsar la Escuela de Estudios Generales, se dio el presupuesto necesario y el Consejo aprobó. Pero llegó el famoso año 1968, donde se dan todos los movimientos sociales y estudiantiles a nivel mundial. Y no está registrado en la historia dentro de los movimientos de eso, pero en la Universidad de San Carlos se dio un movimiento que fue el primer movimiento de gran envergadura en donde tomaron la rectoría para que se anulara la Escuela de Estudios Generales. Para 1969 tenía que comenzar todas las carreras sin estudios generales. Y eso fue un gran problema, porque durante 2 años que se llevaba los estudios generales se fueron acumulando estudiantes. Y en 1969 llegaron el doble de estudiantes nuevos de los que tenía
toda la facultad. Y las características socioeconómicas de los estudiantes en ese momento eran diferentes de todos los sectores. Lo que había hecho en algún momento la carrera muy elitista. En ese momento cambió todo el esquema y las posibilidades se fueron abriendo. Aparte de que el Consejo no solo canceló la Escuela de Estudios Generales, sino que además eliminó todos los exámenes de ingreso. Todo este contexto fueron levantando los ánimos. Luego crearon una comisión para revisar el plan de estudios y nunca la convocaron hasta que en 1972, al principio, la parte estudiantil de la comisión renunció. Como habían tantos problemas, la Junta Directiva pidió al Consejo Académico que hiciera una propuesta para enfrentar la mala calidad académica que según ellos se estaba teniendo. Y esta comisión hizo una propuesta en la que ponían, antes se ganaba con 51 puntos, ¿verdad? Ponían que se ganara con 60, que hubiera el 80% de asistencia, que solo hubiera 2 veces para repetir si se perdía, ¿verdad? Exámenes de retrasada, bueno, y otras cosas por el estilo que, valga decir, son vigentes ahorita. En ese momento ni siquiera se aprobó, pero fue la mecha que prendió todo, se armaron asambleas y eso fue el 7 de abril de 1972 que la Junta Directiva conoció eso. El 21 de abril los estudiantes tomaron la Facultad de Arquitectura y exigieron que se aprobara el Congreso de Reestructuración de Arquitectura, que es lo que se conoce como CRA. Al llegar a Guatemala de México, me invitaron a dar clase en el taller de composición junto con el arquitecto Luis Eduardo Arroyave alias El Chío. Dimos clase, eran correcciones de repentinas y de presentaciones que se hacían. Pude observar en la facultad que existía un grado muy grande de intuicionismo. Se decía que el arquitecto nace, no se hace. Bueno, si nace y no se hace, el objeto de todas las facultades de arquitectura sería absurdo. Sería meramente de identificar quién nació como arquitecto. El sistema era subjetivo. En las correcciones de composición habían maestros que tenían frases irónicas como, por ejemplo, una borradita general, pero no existían razones de por qué aquello estaba malo y cómo podría estar bueno. Era absolutamente la intuición de este señor la que iba a poder decidir si él iba a ser arquitecto o no. En mi junta directiva estaba, entre otros, el arquitecto Lau, la arquitecta Amelia Weiman. Y en la mentalidad de todos nosotros existía un sentimiento de que esta tesis intuicionista de que el arquitecto no se hace no era la opción correcta para una facultad de arquitectura. Vimos con muy buenos ojos cuando inicia el CRA. Me nombraron miembro de los catedráticos que conformaron el directorio, éramos 3. Se procedió a analizar el contenido de un nuevo sistema de estudios, un nuevo plan de estudios
Se trató de tener una aproximación científica. En aquella época se había escrito ya en la Universidad de Arquitectura de Harvard un libro importante que se llamaba Notas sobre la síntesis de la forma, de Christopher Alexander, un arquitecto. Había un proceso matemático curioso de inversión de matrices en donde se podía establecer una serie de relaciones entre las diferentes actividades arquitectónicas que iba a tener un edificio, léase los diferentes ambientes. Era una idea de cómo tener un proceso objetivo para establecer el famoso diagrama de funcionamiento. Vimos pues con mucho entusiasmo la modificación de los cursos existentes y la creación de nuevos cursos. El problema para mí fundamental del CRA fue un principio de igualitarismo, que en esa época le llamaron paridad. La paridad o igualitarismo deriva de la Revolución Francesa de Jean-Jacques Rousseau, que en su libro sobre el segundo discurso sobre la desigualdad de los hombres dice que todos nacemos iguales y que por lo tanto a nivel legal todos tenemos derecho a elegir y ser electos, sin distinción alguna de profesiones o géneros. Con el tema de la paridad en el CRA, los estudiantes que no habían estudiado absolutamente nada de un curso podían opinar con el profesor de ese curso cuál era el contenido del programa de estudio. Que uno de los primeros ejercicios que hace la Facultad de Arquitectura inmediatamente después del CRA, y que pertenecía, por cierto, a una idea peregrina que se llamaba la integración horizontal y la integración vertical. La integración horizontal era que todos los cursos de un determinado año, de un determinado grado, estuvieran relacionados unos con los otros. Es correcto. ¿Qué tiene que ver un curso de matemáticas y un curso de estructura con un curso de construcción, con un curso de dibujo? Es correcto. Pero cuando se habla de la integración vertical, era que los estudios del primer año de la facultad se podían unir con los estudios del quinto año de la facultad. En el año 72, si mal no recuerdo, trató de hacer exámenes, trató de conservar a sus profesores. El grupo de, dijéramos, estudiantes que habían estudiado en la facultad. Después estaba un grupo que había estudiado en el extranjero, donde se nos llamaba tecnócratas. Y después, tanto de arquitectos que habían estudiado en el extranjero, pero de mayor edad, la primera generación que vino a Guatemala en los años 50, como algunos de los catedráticos que estudiaron en Guatemala, pero que eran personas con orientación de derecha, se dividió en tres grupos. Los de izquierda, o como le quieran llamar, se quedan en la Facultad de Arquitectura de la San Carlos. Los de derecha van a la Universidad Rafael Andívar y fundan ahí una facultad. Y después los tecnócratas, que éramos los que habíamos estudiado en el extranjero, encabezados por el arquitecto Adolfo Lau, se fundó la Facultad de Arquitectura de la Universidad Francisco Marroquín. En el Colegio de Arquitectos, este parto fue extremadamente difícil. Habían sesiones 3 o 4 por semana, pues la Facultad Única de San Carlos se había transformado en 3. Una gran insatisfacción, tanto docente como de extensión universitaria, como de investigación, que era inexistente. Me parece que los objetivos de la universidad son precisamente la docencia, la extensión y la investigación, cosa que no se cumplía
en nada más que la docencia, pero la docencia muy deficiente y aislada. Podían haber buenos catedráticos, pero habían otros que no llenaban los requerimientos para ser catedráticos. Y segundo, que catedráticos aislados, porque no existía el contenido de los cursos. Y cuando se les consultaba y preguntaba a las autoridades, contestaban que era la libertad de cátedra, cosa que no tenía nada que ver. Entonces, por lo tanto, los estudiantes se veía con mucha insatisfacción cómo se encontraba la facultad. Además, quiero agregar que había otra cosa, la insatisfacción también, que en el mundo se estaba dando una serie de planteamientos, tanto de transparencia en los procesos de diseño como en materiales de construcción. Y sin embargo, esto no venía a Guatemala, y sí lo teníamos algunos de los alumnos y lo llevábamos a la facultad y era rechazado porque no lo habían presentado a ellos. En fin, creo yo que se había dado ya un problema, digamos, entre catedráticos y alumnos. No querían la calificación abierta en diseño, no querían crítica alguna en las calificaciones o en las evaluaciones. Por eso creo yo que se consolidó bastante el movimiento para cuando ya las autoridades quisieron imponer los 70 para arriba puntos, ya el movimiento estaba bastante unánime en contra de las autoridades que no querían los cambios que eran necesarios en la facultad.